Bueno, no podía dejar este capítulo sin hacer unos comentarios también que son a propósito de esto. Decíamos que, bueno, hay términos que hay que cuidar y en eso la Iglesia siempre fue muy estricta. Y como comentaba el caso del Papa Pablo VI, que no permitió, es decir, fue al atajo, ¿no? Es decir, más que al atajo lo impidió, él que esos términos, transignificación y transfinalización, tuvieran cabida. Porque era evidente que estaban cambiando la cosa. Ya no se trataba de presencia real. Y a veces se filtran, incluso en documentos magisteriales, ¿no? ¿Cómo pasa, por ejemplo, con Laudato Si? Habíamos comentado en Laudato Si cuando en algunos de los audios anteriores decía que era el número 98, para ser más específico, de Laudato Si, que es esa encíclica sobre la ecología, y que también tiene mucha actualidad porque todo lo de la Amazonía ahí se tomó como documento principal. Digo, aparte del instrumento en laboris, del cual ya habíamos hablado bastante. Digo, en el número 98 dice, Jesús vivía en armonía plena con la creación y los demás se asombraban. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es un pasaje, no es de Juan, es de Mateo, pero también Mateo y Marcos tratan el mismo tema, aunque un poco diferente, de cuando Jesús camina sobre las aguas y también cuando manda a calmarse a la tempestad y las olas y el viento, ¿no? Bien. Pues esta afirmación puesta así es falsa, por más que venga de un documento magisterial. Y es falsa porque va contra lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cuál es la primera revelación que tenemos? La primera revelación es la palabra. Entonces, parecería que, claro, una armonía, como si fuera un Buda, ¿no? Buda que está en armonía, es un Jesús en armonía. La admiración no es por la armonía. Los discípulos sí se admiran, pero porque los elementos de la creación le están sujetos al Señor. Entonces, ¿cómo se puede decir armonía? Es que no se quiere reconocer quién es Jesucristo. Recordemos lo que dice el mismo San Juan en el prólogo, que todo fue hecho por medio de él. No es cuestión de armonía, todo fue hecho por medio de él, del Verbo eterno que se encarnó. O dirá San Pablo en la carta a los Colosenses, en el primer capítulo, todo ha sido creado por medio de él y para él. O también el autor de la carta a los Hebreos, en el primer capítulo precisamente, habla de que por medio de quien hizo todo el universo, el Padre, es decir, por el Hijo lo hizo. Y también lo que repetimos los domingos, cuando se profesa la fe católica, con el credo largo, el credo niceno-constantinopolitano, decimos Dios verdadero, bueno, decimos, creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, es decir, persistente, ¿no? Dios del Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, se dice en español. En realidad, la palabra más correcta, lo hemos dicho, sería, y que justamente es la palabra metafísica que nos define, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Ahí lo vemos. Bueno, ahora, a propósito de esta transubstanciación que estuvimos hablando en el anterior audio, a propósito también a su vez del discurso eucarístico del Señor, en el número 236 de Laudato Si dice: el Señor, en el colmo del misterio de la encarnación,
quiso llegar a nuestra intimidad a través de un pedazo de materia, no desde arriba, sino desde adentro, para que en nuestro propio mundo pudiéramos encontrarlo a Él. Bueno, aquí hay una expresión que a primera vista es equívoca. ¿Equívoca qué significa? Que puede ser interpretada de un modo o de otro, ¿no? Es decir, lo equívoco es un poco lo ambiguo, ¿no? Puede tener un sentido, pero puede tener otro. Entonces, ¿cuál es? En la Eucaristía el Señor está presente por obra de la transubstanciación. Aquí dice quiso llegar a través de un pedazo de materia. Por tanto, como hablamos de la transubstanciación, la materia original que había antes la consagración ha sido metafísicamente transubstanciada. Y esto no queda claro cuando dice quiso llegar a través de un pedazo de materia. Es equívoco. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero lo que es peor, y ahí sí no es equívoco, es erróneo, eso sí es erróneo, cuando sigue diciendo, afirma que lo hizo no desde arriba, sino desde adentro. No, eso no es, eso es equívoco, es equivocado, es erróneo. El Señor no está inserto en la materia, actuando dentro de ella, para nada. La Eucaristía es Jesucristo, es pan vivo que desciende del cielo. No, ¿cómo de adentro? Imposible. Entonces, estas cosas yo las digo para que nos demos cuenta, porque estamos en un momento de gran confusión, ¿no? Bueno, ni que hablar el mundo, pero la Iglesia, desde que partió aquello de que tiene que dialogar con el mundo, ese diálogo se ha transformado en entrar en compromisos con el mundo y pactar y canjear incluso las verdades o disminuirlas o acallarlas, y eso no se puede. Bueno, ahora vamos a ver también lo otro, ¿no? Cuando el Señor dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Es decir, su humanidad, unida hipostáticamente a su divinidad, es alimento de vida eterna, que va más allá de lo alegórico. Es decir, no es que Él habló en modo alegórico, no habló en modo alegórico. Por eso Él no transó, no dijo, bueno, no, me entendieron mal, no, se quieren ir todos, que todos se vayan, ¿no? Me quedo solo, pero no voy a cambiar la verdad. No voy a... de nuevo, ¿no? Es lo que el Señor nos enseña. Cuando decíamos de diálogo, ¿no? Decíamos, bueno, el diálogo. El Señor nos da la pauta de lo que tiene que ser un diálogo. El Señor nos mandó a anunciar siempre, nos mandó a dialogar, pero si se trata de diálogo, no podemos decir que nos cerramos al diálogo, eso no. Pero el diálogo, el modelo de diálogo es el diálogo con la samaritana, por ejemplo. Llevar al dialogante, al otro, al hambre, a la sed de Dios. Y a la verdad, esa verdad que está en Jesucristo nada más. Entonces, es un misterio esto, el misterio de comer la carne, beber la sangre, es un misterio que solo Dios puede obrar, y más nadie. Y para demostrarlo que esto es así, Él nos regaló milagros eucarísticos personificados. En mística, sobre todo, yo no tengo... no he visto ningún varón en esto, son todas místicas, pero puede ver que haya habido alguno, ¿no? No es que llegue un registro de todo. Pero me voy a referir solo a 3, hay más, ya en el siglo pasado hay más. Incluso, bueno, ni que hablar ya en siglos anteriores, la beata Catalina Emmerich, ¿no? Pero me voy a referir así, además, sin entrar en mucho detalle, porque además lo hice, creo, cuando hablamos de los milagros eucarísticos. Personificados, porque no son el milagro eucarístico que siempre estamos acostumbrados, ¿no? Que la Sagrada Hostia se forma en carne o tejido y el vino en sangre, no, que nos muestra entonces sí, a través de ese milagro que nosotros lo evidenciamos, lo vemos, lo constatamos, nos está mostrando la otra realidad. Es decir, la realidad de que realmente es Él, ¿no? De que es Él.
Por eso, hablando de esto, milagro, a veces dice el milagro eucarístico hablando del misterio, no. Milagro es algo que comprobamos, como fue el milagro de Cana de Galilea. Pero misterio es algo que no vemos, por ejemplo, en este caso, el signo sacramental. Ahora, me quiero, antes de decir otra cosa, antes de comentar los de estas tres mujeres, quería hacer una advertencia. Y la advertencia es no hacer pruebas. Cuidado, porque esto, es decir, ¿qué me refiero? Decir, bueno, a ver, no voy a comer, me voy a alimentar, ni voy a beber nada. Alimentar y a comer de la sola Eucaristía, como pasó en esos casos. No, el Señor lo da cuando quiere, a quien quiere, ¿no? Y por un propósito. Si no, eso ya sería, entramos en aquello de a Dios querer obligarlo y no puede ser, o tentarlo, ¿no? A Dios no se lo tienta. Así que, bueno, cuidado. Lo que el Señor nos quiere despertar es a esa realidad profunda que nuestros sentidos no pueden captar. Nosotros decimos, cantamos en el Tantum Ergo, prestes fides supplementum sensum defectui. Sensum defectui. Es decir, que estamos diciendo que la fe suple lo que los sentidos no alcanzan a percibir. Así que todo esto lo digo y advierto, bueno, ya se nos está dando el tiempo, vamos a hablar en el próximo sobre estas mujeres, sobre estos milagros eucarísticos, de mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. No decía que lo advierto porque una vez en una homilía, después una señora vino, se encontró conmigo después de la homilía, me dijo, estaba muy fastidiada, que yo había hecho una apología a la anorexia, comentando esto, ¿no? Y le dije, no, mire, estaba usted equivocada. Claro, la señora estaba muy fastidiada porque su hija era anoréxica, ¿no? Claro, no, ¿qué iba a saber? Pero además, yo evidentemente no estaba haciendo ninguna apología a la anorexia, sino, yo le digo, mire, entonces hablar de la victoria de la cruz sería entonces hacer una apología de la tortura, y no es eso. Pero bueno, esas cosas pueden pasar, pero lo que sí no hay que hacer es ninguna pruebas, ¿no? Bueno, alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.